Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Como les informé en la mañana, la verdad es que por un compromiso de imprevisto, la verdad, no les pude hacer la clase o la sesión de forma sincrónica. Sin embargo, hoy día vamos a revisar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que pueden ver ahora en pantalla es justamente un problema de diseño, que fue lo último que estuvimos revisando el día lunes, donde nos dicen, diseña un circuito digital combinacional que cuente con dos entradas de datos, A y B, además de dos entradas de control, C1 y C0, y por último una salida F. En la tabla 1 se detalla el valor de la salida F para cada combinación de las entradas de control. Este es un problema que por lo general crea muchas dudas, por eso es que me interesa poder revisarlo acá, y principalmente porque lo que cuesta a veces es identificar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cómo se comporta en definitiva el circuito. Vamos entonces a comenzar con el paso 1, que corresponde justamente a identificar las entradas y salidas. Identificar entradas y salidas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar un pequeño diagrama de bloques, donde vamos a definir, o en realidad definir aquello que vamos a crear, que es el circuito digital combinacional. Es lo que nosotros queremos diseñar finalmente. Combinacional. Fíjense bien que nos dicen, de hecho, la cantidad de entradas y la cantidad de salidas que tenemos. Nos están diciendo que hay dos entradas de datos, A y B. Vamos a ponerlas así. Del mismo orden que están presentadas. Ya a pesar de eso, nosotros podríamos ordenarla de otra manera que nos convenga más. Tenemos también otras dos entradas de control que son C1 y C0. Y por último nos están indicando también que tenemos una salida F. O sea, por ese lado no está la dificultad. La dificultad, en mi opinión, está en el reconocer cómo es que se obtiene F. Y si ustedes se fijan bien, aquí están las condiciones. Nos están diciendo que cuando las entradas de control valen ambas 0, la salida F va a ser 1, directamente, sin importar lo que suceda con nuestras entradas A y B, o sea, los datos que estemos recibiendo. En el caso que tengamos 0, 1, ¿cierto? Nuestra C1 igual a 0 y C0 igual a 1, la salida va a corresponder a la suma de las entradas de datos. ¿Cómo así? Bueno, quiero que se fijen bien acá. Ya, estamos diciendo entonces que tenemos esa combinación 0, 1, ¿cierto? 0, 1, está entrando. Por tanto, la salida va a ser igual a lo que tengamos en estas entradas. Así que va a ser, por ejemplo, si tuviéramos 0 y 0, esto va a ser igual a 0 más 0, porque nos están indicando que justamente es igual a A más B. Si, por ejemplo, acá tuviéramos un 1, va a ser esto igual a 0 más 1, A más B, ¿cierto? Así que nos daría 1 la función f. Evidentemente, para este caso, cada vez que tengamos que nuestra entrada o que nuestras entradas A y B tengan al menos un 1, nos va a dar 1 la función. ¿Ya? Y solamente va a ser 0 cuando tenemos justamente ambas entradas en 0, porque lo que está haciendo esto finalmente es una operación OR, o suma exclusiva, perdón, una operación OR, no es exclusiva. ¿Ya? Podría hacerlo en otros casos, en otros problemas, pero en este caso no. Así que, como pueden ver, también si tenemos la combinación 1-0, aquí nos están diciendo que lo que tenemos que tomar como salida va a ser el producto de A y B. O sea, lo que sea que esté acá. ¿Ya? Si tuviéramos, por ejemplo, un 1-0, sería entonces 1 por 0 igual a 0. Y así obviamente con todas las otras combinaciones. ¿Qué sucede con el último caso? Cuando tenemos que ambas entradas de control están valiendo 1, que sería este de acá. Veríamos que sin importar los valores que tomen A y B, nuestra función va a ser directamente 0. Así, inmediatamente. ¿Ya? Con eso hemos revisado en realidad toda la lógica de control que tiene este circuito. Pasaríamos entonces al paso 2, que es obtener la tabla de verdad. Aquí tenemos que fijarnos que ya que tenemos 4 celdas, o perdón, 4 entradas, vamos a tener entonces 2 elevado a 4 filas, que serían 16, por tanto. Aquí voy a definir una tabla. Vamos a ver si la podemos crear bien acá. Si no, la tenemos que dibujar a mano. Sí, la crea bien. Entonces vamos a decir que tiene 16. Vamos de plano a ponerla acá. Columnas vamos a tener tantas como entradas y la salida, vamos a tener 5 columnas.
Y filas vamos a tener 16. Vamos a ver si nos funciona bien acá. Ya, sí nos quedó bien. Y vamos a achicarlas un poco. Acá yo puedo, ¿cierto? Darle el tamaño a las celdas de forma automática, si no me equivoco. Disposición. Esto es para ahorrarme el dibujarlo a mano, porque en realidad tardaría mucho más. Y le vamos a dar acá un ancho de... Vale menos. Oh, me equivoqué un poquito. Ahí sí. Ahí. Vamos a seleccionar todo mejor. Ahí. Y ahora sí le damos un ancho. Pongámosle 0,5 para ver cómo queda. No está mal. Le voy a dar un poquito más nomás. 0,6. ¿Ya? Y con eso tenemos entonces nuestra tabla. Son 16 filas, 5 columnas, donde dentro de esto vamos a tener lo siguiente. Miren. Vamos a tener acá. Me parece que al dibujar, ¿puedo dibujar así? C1, C0, A, B. Y tenemos finalmente nuestra función de salida F. ¿Por qué ordené primero el C1 y el C0? La verdad es porque es bien conveniente, ya que así vamos a tener todos los casos juntos. Fíjense bien lo que va a pasar ahora si yo veo todas las combinaciones posibles. Voy a empezar a decir, bueno, como las entradas son estas, las voy a identificar así para efectos de que quede un poco más simple. Estas son las entradas, ¿cierto? Entradas. Y la salida es única. En este caso tenemos que es solo la F, nuestra única salida. En la clase pasada vimos también qué sucedía si yo tenía más salidas y cómo las trabajaba. Bueno, entonces procedemos acá a llenar. 0, 1, 0, 1. Recuerden que estas son las entradas las que nosotros tenemos que ir tomando todas las combinaciones posibles y la salida se va a construir en base a lo que teníamos ahí. Ah, me faltó una, ¿cierto? Porque yo puse 16 filas y como aquí necesito una primera fila para estos datos, para lo que son las variables, tendría que haber dicho que eran 17, ¿cierto? 0, 1, acá 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Después de 4 en 4, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y estos últimos 4, después va de 8 en 8. Tal como lo hemos visto en otras ocasiones. Tenemos entonces esos unos. Ya, y ahí tenemos todas las combinaciones posibles que pueden tomar nuestras entradas. Como pueden ver, va desde el 0, si lo convertimos obviamente este binario a decimal, hasta el 15. ¿Sí? Siempre partimos desde el 0. Y ahora viene el punto en que tenemos que descubrir esto. Lo voy a poner acá para que ustedes lo vean. ¿Ya? Tenemos entonces que cuando C1 y C0 son 0, la función f es igual a 1. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ahora a mí me quedaron todas juntas. Miren. Todo esto que está acá son justamente esos casos, donde finalmente tenemos que nuestra función es igual a 1, ¿cierto? Así que tenemos entonces que para estos casos f igual 1. Eso es lo que nos está diciendo la tabla, sin importar el valor que tenga el a y el b, por eso que ni siquiera lo menciona. Así que sabemos inmediatamente que esto de acá va a ser 1, simplemente. 1, 1, 1 y 1. Luego tenemos también el otro caso, ¿cierto? Cuando el C1 vale 0 y el C0 vale 1. Ahí la salida, nuestra función f va a ser igual a la suma de a y b. ¿Ya? Como pueden ver nuevamente, por eso es que elegimos, ¿cierto?, que nos quedaran ordenados de esta manera. Primero C1, C0, porque así quedan todas juntas. Así que aquí tenemos entonces, vamos a ponerlo en rojo también, tenemos ahora que f va a ser igual a más b. A más b. ¿Sí? ¿Y cómo construimos eso? Simplemente sumamos los a y b que tengamos acá. Así que 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1 y finalmente 1 más 1 va a ser 1. Listo. Tenemos ahora las otras combinaciones que son las que están acá. Cuando el el C1 y el C0 toman estos valores. ¿Qué nos dice la tabla? Yo voy a elegir otro color mejor. Vamos a elegir un color, el verde.
¿Qué nos dice la tabla, como le estaba comentando? Nos dice que cuando tenemos 1, 0, 1, 0, ¿cierto? La función f va a ser AB, el producto de A y B. Así que procedemos. Producto. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 también es 0, y solamente vamos a tener un 1 para cuando tengamos ambas entradas valiendo 1. Y por último, la última combinación, vamos a buscar un color diferente, como lavanda. Bueno, vamos a usar lavanda. Entonces, con este color lavanda destacamos la última posibilidad, que es que ambas entradas de control sean 1, ¿cierto? O sea, y tendríamos ahí que esto va a ser igual a... ¿Qué nos dice la tabla? Me faltó escribir también lo que pasaba en otro caso, ¿cierto? Vamos a poner también. El anterior, recuerden que era el producto, ¿cierto? De A y B. En este caso, la F, nos dicen que si es que valen ambas entradas de control 1, la función F va a valer 0, sin importar lo que esté sucediendo con nuestras entradas A y B, ¿cierto? Las omitimos, no nos interesan. Así que 0, vamos a poner negro, 0, 0, 0 y 0. Y tendríamos entonces toda la tabla de verdad. ¿Se dan cuenta? Esta, en mi opinión, es la parte que requiere un poco más de trabajo porque tenemos que definir, obviamente, cómo operan. Pero una vez que empezamos a revisar las funciones, es como bien directo. Obviamente acá en un problema similar me podrían poner otras funciones, me podrían poner que es una suma negada, una suma exclusiva, no sé, un producto negado, ¿sí? O incluso funciones más complejas, pero la verdad es que en el curso nosotros no vemos que no ponemos funciones más complejas que esto, que las que les acabo de comentar, que suma exclusiva, que productos negados y cosas por el estilo, ¿ya? Pero la lógica es exactamente la misma, a pesar que pueda cambiar lo que pongamos acá. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente una vez que ya tenemos la tabla de verdad? Una vez que tenemos la tabla de verdad, lo que nosotros hacemos es proceder a simplificar. Yo lo voy a hacer en esta misma hoja, ya que tenemos espacio, y así vamos a poder ver nuestra tabla. Tenemos entonces simplificación, que la vamos a realizar por medio de un mapa de Carnot. Vamos a hacer nuestro mapa. Es un mapa de ¿cuántas variables? De 4 variables, por tanto tiene 16 casillas. Así que vamos a dibujarlo, tal como revisamos en clases anteriores, incluso presenciales. Ahí, vamos a dibujar las 16 casillas. Y debemos recordar siempre que el mapa de Carnot contiene exactamente la misma información que la que tiene la tabla, con la sola diferencia de que está distribuido de cierta manera especial, usando código Gray, para que así exista adyacencia entre las celdas que son contiguas, ¿ya? Y así podemos entonces simplificar de forma gráfica, lo cual es muy práctico, ya que tiende a ser más simple de reconocer las relaciones que hay que si yo lo hago solo con álgebra. Porque puedo con álgebra, pero realmente me hace trabajar un poco más. Así que si se fijan bien, vamos a poner estos cuatro unos, estos 4 unos me refiero. Va a ser en todas estas combinaciones 1, 1, 1, 1. Después estos otros 4 ceros y 1, ¿cierto? Que es 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Luego va a ser 3 ceros y un 1. Acá 0, 0, 0, 1. Y finalmente eran todos ceros, ¿cierto? Los últimos 4 que tenemos acá. 0, 0, 0, 0. La verdad es que nosotros podríamos omitir los 1 o omitir los 0, porque recuerden que finalmente para obtener la función nos basta solamente trabajar con uno de ellos. Quizás, si es que por ahí alguno de ustedes no se acuerda, yo llené tan fácilmente esto porque me acuerdo de cómo es que se cuenta en el mapa. Ya voy a hacer un pequeño recordatorio aquí, muy breve, donde, si ustedes recuerdan, cada vez que yo tengo el mapa de Carnot, si yo convierto el código binario que se corresponde a cada celda a decimal, yo puedo contar, entre comillas, ¿cierto?, en nuestro mapa, de la siguiente manera. Y así voy llenando más rápido, porque yo digo, esta es la combinación 0, esta es la combinación 1, 2, hasta llegar a la combinación 15, ¿cierto? El valor que tenemos acá, perdón, acá. ¿Sí? ¿Y cómo cuento? Bueno, simplemente como le decía, convirtiendo el valor decimal, o el valor binario, perdón, a decimal. Acá tendríamos el 0 en esta celda. Por ejemplo, acá, ¿qué tendríamos en esta celda? Tendríamos 1, 1, 1, 1. Sería el 15. ¿Sí? El 15 está ahí.
Y de hecho, si yo quiero ser un poco más, quiero ir un poquito más rápido con esto, la verdad es que convirtiendo el valor binario a decimal, nos queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden comprobar que es 0, 1, 1, 1, o sea, efectivamente el 7. Y el 8 nos queda por acá, nos queda 1, 0, 0, 0. Vale decir acá abajo. Después viene el 9, después viene el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 queda acá y aquí finalmente queda el 15. Entonces yo por eso es que pude llenar sin problemas, porque yo dije, si se fijan bien, bueno, en la primera hay 4, 1, bien simple. Después acá había un 0 seguido de 3, 1. Yo tengo que hacerlo en ese orden que está representado acá, ¿cierto? Por eso fui poniendo 0, 1, 1, 1. De esa manera. Ese es el último, ¿cierto? Y así continué con los demás. Obviamente después puse el 8, 9, 10, 11, que son los que tenemos por acá. Estos 4, que los puse ahí. En ese orden. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y por último, la verdad es que eran solo ceros acá, así que en realidad no había mucho que hacer ahí. Así que una vez tenemos ya nuestro mapa Carnot con los ceros y los unos, debemos elegir con qué vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con unos o con ceros. En particular lo voy a hacer aquí con los unos. Voy a hacerlo con los ceros también, para que así tengamos dos alternativas. Así que la verdad es que voy a copiar esto. Lo voy a copiar. Simplemente para efectos de que podamos hacer el ejercicio de implementarlo con los ceros también, ¿ya? Voy a partir con los unos y voy a agrupar. De hecho, voy a quitar... No, los puedo quitar ya. Vamos a ver si por acá los puedo quitar. Vamos a pegar algo por acá, porque creo que no me deja hacerlo si no lo pego. Vamos a pegar. Pegamos. Ahí volvemos a dibujar y ahí sí me deja dibujar. Me dejaba sí, que estaba con algo, parece. Pero bueno. Seguimos. Yo voy a quitar de momento los ceros. Recuerden que para trabajar solamente nos bastan o los ceros o los unos. ¿Ya? Yo los voy a quitar para efecto de que sea un poquito más limpio el dibujo, porque si no va a estar un poco sobrecargado. Recuerden que todos los unos deben permanecer al menos a un grupo. Los grupos tienen que ser de siempre en potencias de 2, o sea, de 1, 2, 4, 8, 16, hacia adelante, ¿cierto? Y además tienen que ser cuadrados o rectángulos, en el sentido de que las celdas que los forman tienen que ser cuadrados o rectángulos. ¿Ya? Aquí la verdad es que no puedo formar un grupo de A8, porque por ejemplo me faltó un 1 ahí, ¿cierto? Que no lo tengo. Pero sí puedo formar grupos de A4. ¿Cómo decido cuál es lo que más me conviene? La verdad es que me fijo, por ejemplo, en este caso, el que tiene menos posibilidades. Él tiene la posibilidad de quedar solo, o quedar con él, o de plano, quedar esos 4. Esa es la alternativa que más nos conviene, porque cubro, obviamente, y formo siempre los grupos más grandes. Después, él, por ejemplo, tiene la posibilidad de quedar solo, quedar con él, o, lo que es mejor aún, quedar los 4 juntos. Lo vamos a hacer un poquito mejor. Los 4 juntos. Este que está acá también podría quedar solo, sin embargo nosotros lo vamos a dejar en el grupo más grande posible, que sería de 4. No puedo hacerlo de 6 porque tienen que ser en potencia de 2, ¿cierto? 6 no sería válido. Ahí. Y nos queda finalmente cubrir ese último 1. Vamos a hacerlo con verde. Y ese 1 podría quedar solo o quedar de a 2. ¿Ya? Recuerden que aquí se están uniendo porque el mapa en sí, por la parte de atrás, es como que estuviera pegado, ¿cierto? Por la adyacencia que tiene. Entonces están juntos, pero en la cara posterior. Y así nosotros podemos entonces obtener lo que sería la función lógica f, que sería igual a lo siguiente. Podemos partir, por ejemplo, con el grupo verde. Grupo verde. Tenemos que cambia el C1, así que se va. El C0 está fijo en 0, así que nos queda entonces como C0 negado, multiplicado por el A y el B que están fijos en 1. Más. Recuerden que cuando trabajamos con los 1 siempre nos quedan productos que se van a estar sumando. O sea, en definitiva va a ser una SOP. Y decimos, por ejemplo, grupo morado. Creo que aquí me quedaron los colores. Morado. Pueden ver ustedes que está fijo el C1 y el C0, ¿cierto? En 0. Así que nos queda C1 negado, C0 negado. El A y el B cambian, así que se van. ¿Ya? Yo voy a guardar acá porque me parece que no he guardado nada y no sería muy positivo que se nos fuera el archivo.
Vamos a guardar en nuestro archivo. Ya, y continuamos trabajando. Que justo cuando uno no guarda, ahí se pierden las cosas. Así que vamos a guardar por acá, entre medio de todas las carpetas que tengo. En docencia online. Apunte, le vamos a poner apunte clase del 8. Esto es miércoles 8. Así que así lo vamos a poner. Miércoles 8 del 6. Y guardamos, ya estamos seguros. Al menos de aquí no vamos a perder. Ya, así que como les decía, ¿cierto? Nos queda fijo el C1 y el C0 en 0. Como estamos trabajando con los unos, quedan negados. El A y el B cambian, así que se van. Más. Y ahora trabajo, por ejemplo, con el grupo azul. Veamos grupo azul. El C1 está fijo en 0, así que va a quedar C1 negado. El C0 está cambiando de 0 a 1, así que se va. ¿Qué más nos va a quedar por acá? El A, pueden ver ustedes que cambia 0 a 1, ¿cierto? Para esta columna vale 0 y para esta columna vale 1, por tanto se va. Sin embargo, el B queda fijo en 1, así que nos queda. Y como está fijo en 1, queda como B simplemente. Más. Grupo rojo, que es el último que vamos a sacar en este mapa. Nos queda entonces 0, 0, o sea, no cambia el C1, nos queda C1 negado. El C0 cambia, así que se va. Y aquí, como pueden ver ustedes, está fijo el A en 1, así que nos queda simplemente como A. Y el B está cambiando, así que se va. Esta sería la función mínima que tenemos, obviamente, en el momento de que estamos usando los unos. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos quedaría el circuito? La verdad es que lo podemos construir acá. Déjenme un poquito. Vamos a poner el paso acá. Voy a copiar lo siguiente. Vamos a copiar esto para acá. Para tener la función más a mano, copiamos. Lo vamos a pegar por acá. Ahí quedó bien. Y esto de acá lo voy a mover, porque recuerden que lo tenía seleccionado, o lo voy a copiado y pegado para poder después trabajar con los ceros, que también lo vamos a hacer. Vamos a ponerlo por acá. Aquí deberíamos alcanzar sobrado. Ya, lo dejamos ahí. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es directamente el paso 4 y final, donde nosotros vamos a implementar el circuito. Para eso vamos a usar funciones lógicas. Yo acá voy a tirar unas líneas. De hecho, voy a tirar una primero y la voy a ir copiando. Voy a poner acá una negación. Ahí. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque si se fijan bien, los únicos que están negados son el C0 y el C1. Y de hecho me parece que aparecen siempre negados. Pero bueno, los podemos dejar siempre negados. Copiamos, pegamos. Aquí me salió otro, ¿cierto? Lo voy a poner ahí. Después las otras líneas, la verdad es que las vamos a dejar así únicas, porque el A y el B no aparecen nunca negados. Nunca aparecen negados. Ahí me disculpan el pulso, pero a veces no está tan bueno. C1, C0, A, B. Y procedemos entonces a formar nuestra función. Fíjense bien que para conseguir los productos nosotros vamos a usar puertas AND, que son las que realizan los productos. ¿Ya? Hay una clase en la cual revisamos las puertas lógicas. Ahí producto. Vamos a tener entonces C0 negado, donde hay una unión. Es solamente donde yo tengo dibujado este nodo, ¿cierto? Este círculo relleno es el que yo me refiero con un nodo. Todos los demás cruces, por ejemplo los que están acá, es como si fuera así, como que estuviera saltando esas líneas, ¿ya? Así que esta es la única conexión que hay. A esa línea, ¿cierto? Después A. Acá está llegando el A. El B también, ¿cierto? Estamos construyendo ese producto. Vamos a hacer la multiplicación que corresponde a este producto de C1 negado, C0 negado. Voy a dibujarlo un poquito mejor. C1 negado, C0 negado. Ahí. Ahí. ¿Ya? Tenemos entonces ese producto. Viene otro más. Tenemos pocas líneas de aquí, pero vamos a optimizar el uso de las líneas. Rojo para el otro producto. Voy a dejarlo inmediatamente. Ahí. Y fíjense que tendríamos que construir este acá, ¿cierto? C1 negado, B. C1 negado. Acá está. Esa es la unión que tenemos. Va para acá. Tenemos el B. Y nos faltaría entonces hacer estas uniones. Tenemos el C1 negado por A. C1 negado. Ahí tenemos justamente el C1 negado que está llegando. Y el A, que está por acá. Ahí lo vamos a dejar. Ya, nos faltaron líneas, pero en realidad
no hacía falta porque logramos todas las conexiones. ¿Ya? Obviamente, si fuera más producto, hubiera tenido que alargar un poquito estas líneas. Así que no alcanzó justo en realidad. Por último, ¿cómo hacemos esta suma de 4 elementos? Bueno, como no nos han puesto limitantes respecto a cuántas entradas pueden tener nuestras puertas, porque de hecho pueden tener n entradas, a pesar que en el mundo real por lo general se trabaja con 2 o en casos particulares pueden tener hasta 6, pero para efectos teóricos podrían ser infinitas, todas las que queramos nosotros. Ahí. Tenemos entonces una puerta NOR que obtiene justamente la suma final de estos 3 productos. Uno esto lo podría comprobar porque iríamos haciendo lo mismo que hacemos cuando analizamos y decimos, bueno, aquí llega el C1 negado, ¿cierto? Después acá me llega el A, me llega el B, se multiplican. Esto era el C1, puse yo. Tendría que haber sido el C0. Qué bueno que lo comprobamos porque así lo podemos corregir. Esto no iba a nadie. Vamos a borrar. Y en realidad iba al C0, como ustedes pueden ver. Fue una buena idea, como les decía, corroborarlo. C0 negado. Por algún motivo, quizá por la hora, lo vi donde no iba. Ahí está corregido, ¿cierto? Y los otros deben estar bien. Vamos a revisarlo. C1 negado, C0 negado. Efectivamente. Después el otro era C1 negado, B negado. C1 negado, B. No era B negado, era B simplemente. C1 negado, A. Sí, eso también. Ya. Y ahí tenemos entonces el circuito listo. Pueden notar ustedes que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos lo siguiente, miren. Yo tomara esto y creara una caja y dejara, por ejemplo, todo esto dentro de la caja. Todo esto oculto dentro de la caja. La vamos a pintar mejor, para que quede mejor. Así. ¿Ya? ¿Y qué sería lo único que estaría saliendo? Bueno, estarían, en este caso, nuestras entradas C1, C0, A y B y nuestra salida. Y nosotros habríamos creado el circuito digital combinacional, que era lo que pretendíamos hacer acá. ¿Sí? ¿Se fijan que conseguimos finalmente lo que nos habíamos propuesto? Y esto obviamente se puede comprobar que va a operar tal cual como se requiere. Vamos a apretar un poquito control Z. Y nos quedaría entonces obviamente hacer el trabajo con los ceros. Sin embargo, quiero hacer notar que el problema, si yo estoy, por ejemplo, en una prueba, termina aquí. Yo llegué hasta el circuito y está listo. Ya no hay que hacerlo después con los ceros, o si partí con los ceros, no hay que hacerlo después con los unos. Esto es solamente para efectos de que ustedes vean ambas formas de poder desarrollarlo, ¿ya? Así que vamos a hacerlo. Otra alternativa. Partimos con los ceros, que los tenemos por acá, ¿cierto? Que yo lo corté. Ah, aquí está. Voy a poner ahí como, en el caso de haber trabajado con los ceros, se hace así. Vamos a cortar. Estamos moviendo mucho este mapa, ¿cierto? Voy a ponerle en el caso de haber trabajado con los ceros, donde está el color negro ahí. En el caso de trabajar con los ceros, o pongámosle mejor, si es que trabajamos con los ceros, si trabajamos con los ceros, seguimos el siguiente procedimiento. Y la verdad es que es muy, muy parecido. El siguiente procedimiento. Unas pequeñas diferencias sutiles, pero obviamente importantes, pero no son tan grandes en sí al momento de aplicar todo esto. Así que ponemos acá nuestro mapa. En la tabla, de verdad, obviamente es exactamente la misma. Solamente el mapa se va a ver diferente y la función, a pesar de que va a ser equivalente. Voy a quitar los unos para efectos de que nos quede un poquito menos saturado el dibujo. Con cuidado de no borrar los ceros, porque ahora vamos a trabajar justo con ellos. Ahí. Y procedemos. ¿Qué alternativas tenemos? Veamos. Vamos a ocupar aquí color rojo. Fíjense bien que una manera de poder definir esto es siempre con aquellos elementos que tengan menos posibilidades. Por ejemplo, ese cero que está ahí, o por ejemplo queda solo, o queda con él, o queda con él. Sin embargo, la mejor alternativa es siempre el grupo más grande posible que podamos formar, ya que eso nos lleva a que nuestros términos tengan menos literales. Ya eso es lo que sucede. Después, por ejemplo, grupo verde, ¿qué pasa con él? Puede quedar o solo, o de a dos, o de a cuatro, que sería la mejor alternativa para cubrirlo. ¿Sí?
siempre elegimos la opción, como les estaba comentando, que justamente nos da el grupo más grande. Y ahora nos falta cubrir solamente dos ceros, nos falta cubrirlo a él y a él. ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos con el azul ahora, para ser consistente con el uso de los colores. Acá, o queda solo, o queda con él, o bueno, un grupo grande a 4, ¿cierto? Que es la mejor alternativa. Y nos estaría faltando cubrir el último, ¿cierto? ¿Qué color había elegido en el caso anterior? Me parece que es morado. Vamos a elegir añil, no morado, añil. Vamos a poner añil por acá. Claramente o queda solo o queda a 2. No puede quedar de a 3. Recuerden que son siempre los grupos en potencias de 2. Así que vamos a crear este grupo. Vamos a hacer un poquito más grande como para que no se solapen las líneas, ¿ya? Ese grupo de a 2. Y estaríamos ok, o sea, con la formación de los grupos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es obtener la función. Y aquí quiero que recuerden lo siguiente. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de trabajar con los ceros, lo que obtenemos van a ser sumas que se van a estar multiplicando. Va a ser un pos, ¿cierto? Partimos, por ejemplo, con el grupo morado, o perdón, añil. Y me va a quedar una suma de la siguiente manera. El C1 cambia, así que se va. El C0 queda fijo en 1. Y aquí, una diferencia importante es que nos va a quedar entonces C0 negado. ¿Ya? O sea, si queda fijo en 1, nos da negado, a diferencia del caso anterior, ¿cierto? Que hubiera sido sin negar. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Seguimos, más, porque dijimos que eran sumas, A y B, que están ambos fijos en el 0, así que nos quedan como sin negar. Cerramos nuestra suma. Y ahora otro producto, o perdón, otra suma que se va a estar multiplicando. Veamos el grupo rojo, por ejemplo. O si sigo en el orden de los colores anteriores, sigámoslo así. Bueno, yo le hice primero el verde, pero bueno. Ya nos queda ese morado. Rojo, ya que lo había decidido. Nos queda C1 negado más C0 negado. C1 negado más C0 negado. Cerramos esa suma. Ahora, por ejemplo, grupo azul. Vamos a ver qué pasa. Tenemos el C1 negado, porque está fijo obviamente en 1. ¿Sí? Estamos trabajando con los ceros. C1 negado. Ahí que me quede un poquito mejor. Ahí, C1 negado. Ni tanto mejor, pero bueno. Ahí. Y luego vemos que el C0 está cambiando, así que se va. Después tenemos el A, que está fijo en 0, así que queda como más A. Y el B obviamente cambia, así que se va. Tenemos entonces la tercera suma. Nos quedaría la última, la que se corresponde con el grupo verde, ¿cierto? Grupo verde. Y decimos, el A, o perdón, el C1 está fijo en 1. Le ponemos acá C1 fijo en 1. El C0 está cambiando, se va. Y por último nos queda, ¿cierto? El A cambia, se va, y sería el B, que está fijo, en este caso en 0, y por tanto queda como B simplemente. ¿Ya? Esa es la diferencia que tenemos respecto cuando trabajo con los unos, que ahora obtenemos sumas en vez de productos, y obviamente esas sumas se están multiplicando. Y además, si es que, por ejemplo, el valor de nuestra variable está fijo en 1, como acá, nos queda entonces negado la variable. ¿Ya? Y si es que está fija en 0, nos queda sin negar. Cuando ya tenemos esta función, estamos en el mismo paso que teníamos acá, por ejemplo, donde ya podemos directamente implementar. Entonces yo aquí lo que haría sería crear el circuito, que sería el siguiente. Y voy a tomar las líneas tal cual, fijándome cuáles están o qué variables están negadas. Si se fijan bien está el C0, el C1, nuevamente es lo mismo, ¿cierto? O sea, se parece mucho. Tenemos el C1 y el C0 están negados. Voy a hacer un poquito más de línea esta vez porque la otra vez me quedé corto, o casi corto. Pongo acá el C1, voy a poner la negación también. Ahí. Esto lo voy a copiar y pegar, ya que justamente el C0 también tiene una negación. Copiamos, pegamos, me salió por cualquier lado, pero bueno, ahí está. Eso es lo importante, ¿cierto? Ahí lo arreglamos. Y nos queda el C0, iba a decir C1, pero no, C0. Después viene la A, vamos a hacer la línea de la A. Claramente como la A no aparece negada, no hace falta que yo ponga la puerta NOT, que es la que puse la negación. Aquí pongo el B y estamos ready, perdón, estamos listos, ¿cierto? Para poder
implementar nuestro circuito con las puertas lógicas. Añil, partimos entonces la primera suma, ahora son sumas, no se olviden. Suma, que sería esta puerta OR la que nos permite realizar dicha suma, el C0 negado, está llegando acá, y además está llegando el A y el B. Así que llega el A, no se olviden que justamente donde está ese nodo es donde tenemos uniones. Después de eso, grupo rojo, sería la suma de C1 negado más C0 negado. Grupo rojo, una puerta OR, y ponemos el C1 negado, ahí está llegando, un poco chueco llega, pero llega, eso es lo importante. El C0 negado, después de eso nos queda grupo azul, que vamos a obtener esa suma precisamente con una puerta OR también, de hecho, como los otros dos casos, C1 negado más A. C1 negado, que viene por acá, y el A que está justamente ahí al lado. Ya vamos a agrandar un poquito más ese. Recuerden que todos los demás cruces que no están asociados a un nodo, como los que tenemos por ejemplo acá y acá, los demás no existen, no se dan. Es como que se está saltando esas líneas, nuestra línea obviamente. Y la última suma sería la del grupo verde. Así que nos queda grupo verde, es una puerta OR la que consigue esa suma, C1 negado, y eso sumado con el B. El B así, tal cual está, sin negar ni nada. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, nos faltaría obviamente realizar el último producto, ¿cierto? Porque todo esto se está multiplicando. Así que realizamos el último producto. Voy a hacer que se extiendan un poquito más estas líneas para que nos quede más o menos consistente con los colores, ¿cierto? Vamos a poner rojo por acá. Rojo. Vamos a poner azul, que sería esta línea de acá. Ahí. Y la línea verde también la vamos a extender un poquito, ¿sí? No nos cuesta nada. Y así nos queda un poco mejor nuestro dibujo. Y aquí vendría el último producto, ¿cierto? Que se consigue con una puerta AND. No se olviden que es como una especie de semicircunferencia. ¿Ya? Y ahí nos queda nuestra función f. Claramente ambos circuitos son equivalentes, o sea, porque lo hemos diseñado a partir del mismo mapa, solamente que en un caso trabajamos con los unos y en otro con los ceros. Y obviamente, como les decía, para el caso de la prueba no les voy a pedir una representación puntual, o sea, si se pide diseñar, ustedes lo pueden hacer con los unos o con los ceros. ¿Ya? Así que, recapitulando, cuando tenemos un problema de diseño, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es identificar las entradas y salidas. Hay problemas en los cuales es más directo, porque me dicen la cantidad de entradas y salidas, y otros en los que no es tan directo. Me cuesta un poquito más obtener las salidas, como por ejemplo es el caso del segundo problema que revisamos en la clase el día lunes, que recomiendo mucho que la revisen si es que no lo han hecho, ya que ahí yo tuve que definir cuáles son las salidas, en base a, por ejemplo, los resultados que obtenía. En ese caso eran como, nos decían que la salida era el cuadrado de la entrada, así que al final tuvimos que jugar 6 salidas para poder representar el cuadrado de las entradas que teníamos, en realidad de la mayor entrada. Así que revísenlo. Y bueno, acá la verdad es que nos da las entradas y salidas. Nos decían que las entradas eran 2 de datos, que son A y B, y 2 de control, C1 y C0. Y en base a los valores que tomaban C1 y C0, se definía la función de salida F. ¿Ya? Nos decían que en un caso era 1, en otro caso era 0. Para las otras dos combinaciones nos estaban indicando que era la suma o el producto de las entradas de datos. ¿Ya? Y eso quedó reflejado en la tabla de verdad, como ustedes pueden ver. Acá nos quedó qué pasa con la función f para todas las combinaciones posibles. Y procedimos a simplificar usando un mapa de Carnot. Primero trabajamos con los unos, llegamos aquí a esta función mínima, y luego trabajamos con los ceros, ¿cierto? A modo de ejemplo, recuerden que, como les decía, basta con que hagan una de las dos opciones, no hay que hacer las dos. Y llegamos en definitiva a la función mínima también, que pudimos implementar con las puertas lógicas, en ambos casos. ¿Ya? Esto creo que le voy a poner una línea por acá, no sé, o algo así, miren. Ahí, para indicar que esto es como una alternativa adicional. Así que bueno, les agradezco mucho su atención. Cualquier duda me la comentan, y les recuerdo también que la próxima semana tenemos la prueba, ¿ya? Así que para que lo puedan revisar, yo de todas maneras voy a mandar un mensaje recordatorio. Yo creo que a más tardar el viernes, para que lo tengan presente, que va a ser presencial dicha prueba según las indicaciones de Vicerrectoría Académica y además refrendadas por la misma unidad académica. Así que para que lo tengan presente. Y si según recuerdo también, me parece que en la semana también es la entrega del informe.
¿ya? Les voy a mandar un recordatorio, como les decía, también para que lo tengan presente. Y bueno, nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao.